Eh, Buenos días. La clase de esta semana se titula Elementos básicos de teoría de juegos aplicados a la toma de decisiones y se va a dividir en tres momentos. En un primer momento vamos a observar vamos a explicar qué es la teoría de juegos, los conceptos básicos que se relacionan con esta y cuál es su utilidad para la ciencia política. En un segundo momento, bueno, vamos a entrar más que todo a revisar, bueno, el tema de los juegos, de las interacciones estratégicas y cómo graficar y construir modelos y desde la teoría de juegos y en un tercer momento pues cómo solucionar los juegos y cómo aprovechar los modelos para buscar soluciones a los problemas. Parto de la premisa que ya leyeron la lectura asignada para hoy, el libro Teoría de Juegos y Ciencia Política de Francisco Jiménez. Este es un libro pues introductorio que me parece bastante didáctico, solo estamos leyendo una parte del libro, sé que es una lectura pues algo extensa, pero es importante que la hayan realizado, si no, por favor, realícenla y retomen después, o pueden ver, no hay problema, los videos primero, pero después entonces retomen la lectura, ¿verdad? Y vayan complementando, porque ahí se explica con más extensión algunos de los conceptos que vamos a exponer aquí. De la misma manera, algunos de los elementos que exponemos aquí, que no se retoman en la lectura, puede ser más comprensibles con el apoyo de lo que expone en la lectura. Igualmente, no leemos todo el libro, ¿verdad? Solamente las primeras páginas del libro, bueno, son como, sé que son bastante, como 50 o 60 páginas, pero si tienen oportunidad, traten de leer el libro, ¿verdad? Completarlo en algún momento, es un libro de unas 100 páginas, 108 páginas, creo que es la totalidad. Eh, Parece bastante, pero me parece que es una lectura importante de realizar, sobre todo porque la teoría de juegos es un campo de estudio que da aportes muy importantes a la ciencia política, a la economía, a la sociología, a distintas disciplinas y puede ayudarles a lo largo de la carrera. Lamentablemente, bueno, antes teníamos un curso de teoría de juegos, ahora está subsumido, ¿verdad?, en este curso de toma de decisiones, entonces también van a sentir, lamentablemente, pues, que esta clase trata de contener mucho, porque trata de resumir, pues, algunas de las unidades que tenían en ese curso, ¿verdad?, en una clase, bueno, lo vamos a retomar también más adelante en las clases de diseños de modelos de toma de decisiones. Dicho eso como de manera introductoria, entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿qué es la teoría de juegos? ¿Verdad? Cuando hablamos de teoría en ciencias sociales, ciencias políticas, se nos viene a la mente eh, teorías como la teoría de sistemas, la teoría de jugadores con veto, la teoría no institucionalista, eh, la teoría eh, de la acción, ¿verdad? Habermas y demás, las teorías de la democracia. Pero cuando se nos viene a la mente teoría de juegos, bueno, si ya hicieron la lectura ya tendrán una idea, si ya han visto, tal vez no nos queda del todo claro. La teoría de juegos nace en la matemática. Realmente no es una teoría en los términos en que nosotros entendemos las teorías. Es una mezcla entre, o más bien podemos llamarle una metodología de análisis. Es una perspectiva para abordar problemas o situaciones conflictivas y problemáticas de interacciones entre dos o más actores que llamaremos jugadores y que busca tratar de encontrar o definir los patrones de solución que se pueden desprender de esas interacciones. Entonces, bueno, la teoría de juegos originalmente es una rama de la matemática aplicada que se interesa en estudiar distintas situaciones que diferentes jugadores deben adoptar, eh, donde perdón, diferentes jugadores deben adoptar decisiones interdependientes. Esta es, digamos, el elemento, ¿verdad? La palabra importante, decisiones interdependientes. Lo que un jugador hace afecta al otro. Entonces, para el análisis social, para el análisis político es muy importante porque las decisiones que tomamos, que toman las instituciones públicas, que toman los partidos políticos, que toman los grupos empresariales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y demás, van a tener repercusiones en otros actores de la sociedad que van a responder también tomando sus propias decisiones. Por eso es un insumo útil para tratar de definir qué van a hacer, ¿verdad? O tratar de estimar o tratar de también explicar por qué lo hicieron, ¿verdad? Cuál fue la ruta de acción de las personas, de los grupos en un momento determinado. Dado que nace en la matemática, primeramente es retomado por la economía,
Posteriormente, también la filosofía, la sociología y la ciencia política lo retoman. La teoría de juegos tiene un fundamento, digamos, teórico matemático bastante fuerte. No lo vamos a ver en esta clase porque no podemos desarrollarlo. A lo largo del curso vamos a retomar algunas cosillas, pero más que el fundamento matemático, ¿verdad? De explicar el conjunto de ecuaciones que con los cuales se pueden exponer el comportamiento de los jugadores, nos interesa la lógica, ¿verdad? Los postulados y cómo lo podemos utilizar para analizar situaciones de índole sociopolítico. Entonces, no se preocupen mucho, ¿verdad? Si ya ojearon algún otro documento de teoría de juegos y saben que hay que hacer o tener una serie de manejos de ecuaciones, derivadas, ¿verdad? Y algunas otras cosillas que puede ser que tengamos oxidadas del colegio, no que lo vamos a retomar aquí con mucho, digamos, no va a ser lo principal del curso. Spoiler alert, para la segunda unidad sí vamos a retomar un poquito más lo que es el análisis cuantitativo, ¿verdad? Para la solución de problemas de programación lineal, de asignación de recursos y demás, pero nada que no se pueda resolver con una hoja de cálculo. Muy bien. ¿Y por qué le interesa la teoría de juegos a la ciencia política? Para ir adelantando, ¿verdad? Creo que esta frase de James Morrow en su libro de eh, comportamiento político lo resume perfectamente. La estrategia de la esencia, perdón, la estrategia de la esencia de la política. Los científicos políticos que no tienen el tiempo, el entrenamiento o la inclinación hacia el pensamiento estratégico estarán en dificultades para comprender los giros estratégicos y cambios ocurridos en la política. Y claro, esto se aplica muy bien a los escenarios legislativos, a las negociaciones internacionales, a la política internacional, al comercio, a las negociaciones, ¿verdad? La resolución de conflictos sociales. Pero este pensamiento estratégico no solamente se da en la parte de la lucha del poder, ¿verdad? En la parte política, ¿verdad? En el politics. También incluso es importante tomar en consideración en el politics, en las políticas públicas. Una política pública no se desarrolla en terreno neutral. Hay que tomar en consideración qué actores están a favor, qué actores están en contra. Las personas que lo implementarán, ¿verdad? Las organizaciones pueden ser que no estén completamente alineadas a la decisión o también tengan su propia agenda. Si carecemos de este pensamiento estratégico de pensar cómo las decisiones que se realizan desde los distintos aparatos en la gestión pública o incluso del sector privado afectan a la gestión pública o al resto de la sociedad, entonces vamos a perder una parte muy importante para la comprensión de la totalidad del juego político y de las relaciones de poder que se construyen en la sociedad. Entonces, esa es la importancia de la teoría de juegos. Nos ayuda a formar ese pensamiento analítico estratégico y adicionalmente nos dan herramientas, vamos a ver, para construir, ¿verdad? Para construir modelos, que es una parte importante a lo largo de este curso, modelos de tomas de decisiones. Bueno, ¿qué estudia la teoría de juego? Estudia tres cosas, ¿verdad? Primero, analiza las situaciones de interacción estratégicas. A estas las vamos a denominar juegos. Claro, y la teoría de juegos, de hecho, nace analizando juegos de salón, por así decirlo. Analizando el póker, ajedrez, Vagamon, el Go, piedra, papel, tijera, eh, cualquier juego como estos, la verdad que es cuyo resultado se debe a la interacción de las decisiones de dos o más personas, es donde se está analizando. Por eso, su nombre, por eso esa idea que se puede aplicar. Pero un juego puede ser una negociación entre una empresa y un sindicato, ¿verdad? Un juego puede ser un proceso electoral, un conflicto internacional. A eso es lo que vamos a llamar juegos. Por lo tanto, la teoría de juegos lo que intenta es realizar predicciones, análisis o recomendaciones de cómo enfrentarlos o jugarlos de manera óptima, ¿verdad? Y un elemento aquí importante en la teoría de juegos es la idea de la racionalidad, pero hay que tener cuidado. La teoría de la elección racional y la teoría de juegos no es lo mismo. De una vez hay que tenerlo claro. Es decir, pueden ir de la mano, ¿verdad? La teoría de la elección racional y la teoría de juegos pues se complementan pues bastante bien, pero yo puedo hacer análisis de teoría de elección racional sin recurrir a la teoría de juegos
y viceversa. Puedo aplicar la teoría de juegos sin necesariamente comulgar con todos los postulados de la teoría de la elección racional. Incluso la teoría de juegos puede admitir que la racionalidad de los individuos es limitada, que influye el azar, que no necesariamente hay estrategias, digamos, pensadas, ¿verdad? A lo largo del tiempo, que pueden haber elementos azarosos o intuitivos, ¿verdad? Que están interviniendo. Entonces van juntos, pero no son lo mismo, no son sinónimos, hay que tenerlo claro. Que cuando se hace algunas de las críticas a la teoría de juegos, generalmente se le achacan problemas de la teoría de la elección racional, pero no es, digamos, que no son necesariamente agresivos aquí. Y cuando hablamos de jugarlo óptimamente, eso es un elemento interesante, la teoría de juegos no se enfoca en ganar. Es decir, en algunos juegos las personas quieren ganar, ¿verdad? Juego ajedrez, quiero ganar, o juego fútbol, pues, bueno, puedo jugar para divertirme, pero puede ser que quiero ganar. Si estoy en un proceso legislativo, estoy tratando que el resultado final de la ley que estamos negociando sea lo más cercana a mis intereses o completamente en mis intereses, pero la teoría de juegos admite que hay escenarios donde no podemos ganar, donde siempre vamos a perder. Entonces, jugarlo óptimamente puede ser tomar acciones para disminuir las pérdidas, para disminuir el daño que yo puedo recibir. Eso también hay que tenerlo claro. Cuando hablamos aquí entonces de racionalidad, cuando hablamos aquí de diseñar estrategias óptimas, no estamos hablando de buscar ganancias necesariamente, buscar utilidades. Puede ser simplemente perder decorosamente, dirían por ahí, o no sufrir tantas pérdidas, tanto daño tras las interacciones en las que estamos enfrentándonos. Y con ello pretende establecer hipótesis sobre la conducta y la motivación humana que guía el comportamiento de los agentes decisores en dichas situaciones, ¿verdad? Entonces nos enfrentan o podemos modelar situaciones para saber, bueno, si tenemos tantas opciones y nuestras contrapartes tienen estas otras opciones, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuál camino, cuál proceso de toma de decisiones nos va a llegar a tener, ¿verdad?, el mejor resultado óptimo según las circunstancias del juego? ¿Y bueno, qué sería un juego? Un juego es una situación en que actores individuales o colectivos se relacionan conscientes de que los resultados obtenidos por todos y cada uno dependen no solo de sus propias decisiones, sino de las decisiones de todos. Por lo tanto, siempre tiene que haber alguien contra el que esté yo jugando. No necesariamente es que sea mi enemigo, ¿verdad? Puede ser que hayan juegos cooperativos, pero simplemente es una persona cuyas decisiones van a depender mis resultados. Esto es importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver que más adelante, y la literatura también lo plantea, uno puede utilizar al estado de la naturaleza, ¿verdad?, al azar, también como un contrincante ficticio, como otro jugador. En el momento en que estamos, uno podría tomar el coronavirus, cuando el virus, ¿verdad?, no es un ente racional, no es un ente supuestamente inteligente, ¿verdad?, bueno, no es una persona, pero se podría modelar como un jugador sobre su comportamiento. Y bueno, hay modelos de comportamiento de el coronavirus, cómo se propaga o cómo las enfermedades se propagan, ¿verdad? Que por supuesto eso tiene que ver también con el accionar humano en este caso, pero se podría tomar en consideración. Entonces, esa es esta situación. Y este es el elemento fundamental. Hay un carácter de interacción o interdependencia estratégica. En otras palabras, tenemos que valorar qué están haciendo los demás. Si la idea del juego es que cada uno de los que estamos participando no solamente le va a afectar lo que los otros hagan, sino que tienen incentivos para valorar qué es lo que los otros hagan para decidir. Por supuesto, en juegos de muchas personas, de N personas, como se le llaman, puede ser que no todos estén valorando igual o que no todos sean conscientes de que están participando en el juego. Esas situaciones podrían, ¿verdad?, suceder. Y hay un beneficio o compensación, o puede ser pérdida también, ¿verdad?, como resultado. Entonces hay un incentivo para tomar la decisión porque vamos a tratar de conseguir algo. No es necesariamente un beneficio económico, muchas veces se presentan solo como eso. Puede ser un beneficio, una compensación moral, puede ser algo intangible, ¿verdad?, en un ambiente más sano, pero la cuestión es que se obtiene algo que para las personas que están involucradas, para los jugadores que están involucrados, se considera beneficioso. Perdón, no sé por qué me salió así, entonces mejor pongámoslo todo. Y tiene varios supuestos.
El primero, el sentido de la subsistencia y la interacción social lleva a los actores o agentes sociales a elegir. Lo que decíamos anteriormente, las personas, llamemos jugadores, que pueden ser actores individuales o colectivos, tienen que tomar una decisión ante una situación, ¿verdad? No decidir va a ser una situación. Y eso presupone la existencia de opciones. Si no hay opciones, pues no hay una elección de decisión y por lo tanto no aplicaría la teoría de juegos. Aquí entonces se aleja de estas visiones más estructuralistas, eh, clásicas o ortodoxas, donde dicen que los individuos no tienen poca o casi nula capacidad de decisión, que van a ser por su rol o por su posición en la estructura de la sociedad la que va a definir sus acciones. No, aquí se le está dando que los jugadores deben tener algún margen, deben poder elegir. Tal vez no pueden elegir todo lo que quieran, ¿verdad? Porque pueden haber limitaciones precisamente por su condición social, por su poder político, por la coyuntura, pero deben tener, por lo menos elegir entre dos, ¿verdad?, elementos. Las opciones son valoradas a partir de unos criterios preestablecidos, ¿verdad?, para poder balancear. Esos criterios que pueden ser criterios monetarios, ¿verdad?, lo que me vaya a traer mejores costos, menores costos y mayores beneficios. Pueden ser ideológicos, ¿verdad?, lo que esté de acuerdo con mi ideología, con mis valores, con mi cultura, con mi religión, con la manera en que me criaron, con el equipo de fútbol de preferencia. Es decir, las personas y los jugadores van a tener criterios sobre los cuales van a evaluar las opciones para tomar una decisión a partir de los beneficios que pueden obtener. Y esos beneficios van a estar evaluados también a partir de esos criterios. El agente puede concretar cualquiera de las opciones existentes. Es decir, no solamente tienen que ser las opciones, yo puedo elegirlos. Si van a hacer matrícula, le dicen, bueno, hay 3 opciones para hacer matrícula. Pueden matricular, tomar decisiones de asuntos públicos el grupo 1 en la mañana, el grupo 2 en la tarde o el grupo 3 en la noche. Ah, pero el 2 y el 3 ya están llenos. Entonces no habría opciones ahí, ¿verdad? No pueden matricular el 2 o el 3 y les quedaría de una vez en el 1. Entonces no sería aplicable la teoría de juegos. La elección que se toma se parte del supuesto, es un supuesto que es irrevocable. Sabemos que hay decisiones que se pueden deshacer, una decisión política en la Asamblea Legislativa, una decisión del Poder Judicial o de un ministerio, pues se puede traer atrás y después anular si el caso hubiera un problema o surgieran condiciones distintas que ya no la hacen inviables. Pero vamos a partir del supuesto que una vez que se toma la decisión se cumple o que deshacer la decisión es también costosa. Entonces no podemos darnos así la libertad de tomar decisiones pensando que no importa que sea una mala decisión o no importa lo que va a pasar, podemos deshacerla o cambiarla sin que haya algún coste para los participantes. Y las elecciones se realizan en el marco de una estructura, es decir, van a haber reglas que regulan la decisión. Estas reglas, eh, estas reglas están dadas por las leyes del país o por convenciones internacionales, los reglamentos internos de una institución. Pueden ser reglas informales, ¿verdad?, de convivencia social que use la comunidad o la sociedad para organizarse, pero regulan el campo de juegos, quieren verlo así, y incluso también puede definir el tipo de opciones que los jugadores pueden adoptar, e incluso quiénes son los jugadores que pueden participar. El otro elemento que tenemos que tener claro es cómo se entiende un problema desde la teoría de juegos. Un problema o una situación problemática surge cuando un jugador debe elegir entre un conjunto de opciones. Si no hay opciones para que elegir, entonces no habría un problema desde la teoría de juegos. Resolver la manera en que se resuelve un problema es efectuando una decisión. Eso no va a garantizar ciertamente que la decisión que se tome ni sea la correcta, ni la más adecuada o no tenga fallos, ¿verdad? Eso es otro asunto de la valoración de las opciones. Aquí lo que estamos es resolviendo el problema de decisión, bueno, y en el mejor de los casos con los criterios más adecuados para que la decisión sea la más satisfactoria posible en sus resultados, pero no lo vamos a garantizar. En este momento lo que estamos analizando simplemente es la toma de decisiones. Y aquí el no hacer nada también es una elección ante un problema. En algunas situaciones no hacer nada puede ser completamente válido, ya que cualquier otra acción puede resultar en costos. Eh,
Bajo esta perspectiva, entonces, no tomar una decisión puede ser una acción política válida y legítima en algunos casos. A diferencia de, bueno, las políticas públicas, que algunos autores señalan que no hacer nada también es una política pública, se recordarán el curso y los que lo llevaron conmigo, bueno, yo me separo de esa perspectiva, ¿verdad? Sigo la corriente de otros, ¿verdad? Autores y autoras que dicen que si bien una decisión o no hacer nada, ¿verdad? Una no acción es una decisión que puede ser legítima y válida, no la convierte eso automáticamente en una política pública. Para que la política pública sea considerada como tal, tiene que haber una decisión que inicie una serie de procesos o acciones para tratar de intervenir en, en el accionar. Esto es distinto a que si ya tenemos una política pública y se decide no modificarla, ¿verdad? Porque ya hay una política pública que se está ejecutando.